Hay precedentes comparados en el que han existido este tipo de conflictos y eventualmente las instituciones han tenido la fortaleza para superarlos. No Autónomos. es estrictamente una militarización, pero ahorita entramos No, vamos, esto es hasta de librito, Aarón, si habría que dar marometas para darle mucha explicación, pues las damos, pero es una militarización se que ve la... como, bueno, pues ya empieza una relación más estrecha, y yo creo que el presidente es el que convence a Samuel García que vaya por la candidatura, por más que te rías, son hechos. Los actores de la 4T regularmente se instalan desde el pedestal de la superioridad moral y desde ahí se la llevan sermoneando al resto de los actores políticos. Natalia, por es eso la te digo, verdad. la realpolitik. A ver, yo Ellos estuve en tienen el, su discurso, yo cada estuve quien en tiene el su Congreso del discurso. Estado Que y cuando tú le quieres dar verdaderamente a la ciudadanía poder, participación, competencia, no lo haces simulando con la creación de organismos que lo que menos eran autónomos. Pues ese son actos de simulación. y el Partidistas, INE. por Igual, supuesto, es nada igual, más. pero- No, sí, no, espérate, pero yo resulta creo que que los tanto- votos en el INE los cuentan los ciudadanos. A ver, Mi el plan C, pregunta. que es el símbolo de este año, no es otra cosa más que el plan de un régimen integrado por políticos que aunque hablen desde la palestra de la superioridad moral, son como cualquier otro político de cualquier otra época. Bueno, ya estamos iniciando la mesa interdisciplinaria con Darbe López, abogado, y Natalia Rivera, administradora pública. Y bueno, vamos a hablar algo de los temas o los sucesos más relevantes del 2024, donde por supuesto pues es inevitable hablar de la elección 2024, donde por cierto pues hay un rol protagónico de una sonorense, que es Guadalupe Tadei como presidenta del Instituto Nacional Electoral, y también otro suceso también de lo más relevante es la reforma al Poder Judicial. Y bueno, y a ver qué otros temas se desprenden ahí. Natalia, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación y pues siempre un honor compartir mesa aquí con el abogado que ya me prometió trabajo cuando me gradúe de Derecho. Y bueno, está también Darbe López. Gracias, Darbe. Muchas gracias por la invitación y por supuesto, un verdadero supuesto, honor estar junto a Natalia. La dama de la política. Claro que sí, claro que sí. Bueno, otro suceso que acaba de suceder, Natalia, un suceso muy importante para ustedes, acaba de, la semana pasada, ¿no? Ya nombraron a Maines. Como coordinador nacional, coordinador de la operativa nacional, así es, hubo un relevo. Que sí, ¿por qué no fue democrática? Dice Darbe. Bueno, como en Morena. Como en Morena sí se da democráticamente la sí dijiste eso, no, Darbe no dijo nada, la verdad que estás picando cebolla. Sí, ya le concluía el periodo de la dirigencia de Dante Delgado y bueno, pues se hizo lo conducente, se lanzó una convocatoria hace un par de meses y el 5 de diciembre fue la Convención Nacional Democrática y la verdad es que pues creo que era el perfil natural para coordinar los esfuerzos de Movimiento Ciudadano, un perfil joven, un perfil que además le dio una votación muy importante a Movimiento Ciudadano. Oye, se quintuplicó, ¿no? Se quintuplicó nuestra votación. Sí. Por eso era muy importante ir solos. Sí, claro. Hubo muchas presiones de las Sí. fuerzas políticas, específicamente del PRIAN, muchísimas presiones para que Movimiento Ciudadano se subiera a ese Titanic y la verdad es que Movimiento Ciudadano se sostuvo. El PRIAN golpeó mucho más a Movimiento Ciudadano, incluso que a Morena y sus aliados durante todo el proceso electoral. Estuvieron todos los cañones dirigidos hacia Movimiento Ciudadano y aún así se quintuplicó la votación. En Sonora tuvimos un crecimiento muy, muy importante. Se notó incluso en la asistencia de la delegación sonorense a la Convención Nacional Democrática. Y la verdad es que yo estoy convencida que Movimiento Ciudadano es en este momento la segunda fuerza política del país por todo lo que ofrece con respecto al crecimiento potencial que tiene como marca. Muy bien, bueno, a la vuelta de la esquina ya, ¿no? Digo, porque pasa el tiempo volando. Para el 27, el 27, ahí lo podrán demostrar. Yo creo que sí van, por lo menos en vías de, ¿no? Veo muy menguado al PAN, al PRI, sobre todo el PRI ya
Y sin alianza, pues quién sabe dónde. No, pero fue muy bueno como lo dijera ella. Los del PREAN, dijo Natalia. Y está bien y es correcto porque al final de cuentas quedaron muchísimo a deber y creo que no se constituyeron como la oposición que verdaderamente se necesita, porque al final de cuentas el partido en el poder dio una muestra de la fortaleza que tiene en las urnas, pero creo que un elemento que puede hacer mucho daño a una fuerza política que se ha constituido pues relevante por sí misma, es decir, que no requiere de una alianza, una conformación para llevar a cabo un proyecto, es que no exista una oposición fuerte. Sí. Y por eso pues es muy buena noticia que MC pueda constituirse como esa fuerza que al final de cuentas lleve pues, a formar un contrapeso que es necesario, ¿no? En el ejercicio de la política tienes que tener un contrapeso y es afortunado que se constituye una fuerza que pueda tener ese carácter. Sí. Y esos son los contrapesos, ¿no? Que debe haber los partidos políticos, porque luego ahorita está así tan jodida la oposición que de repente empiezan a hablar de contrapesos los órganos autónomos, por ejemplo, o empresarios. O sea, a ver, ¿cómo contrapesos si ellos no van a competir por una elección? Pero Pues, se ¿no? competían, o sea, de hecho sí lo eran. ¿Quién? Es decir, no podemos negar que en los hechos se constituyeron como tal. Por ejemplo, se habla Bueno, entraron al juego político de estar detrás de estos partidos. y no hay una del regla PRIAN y no hay una regla para decir, oye, no juegues a la política. No la hay. O sea, ¿No? las circunstancias llevaron a que poderes como el Poder Judicial haya pretendido tomar un papel e incluso en el discurso lo señalen de manera muy consistente, que ellos son el coto al poder del Estado. Ellos son incluso Parte del Estado. parte del Estado. Así es. Pues es decir, no te constituyes como tal, como como una manera de parar. Creo que ahí hubo una mala concepción porque existen funciones y existen competencias. Creo que en un programa que tuvimos aquí, hablamos de cómo estábamos viendo que sucedía este conflicto que estuvo, bueno, que fue inédito, por cierto, ¿no? En el que uno de los poderes pretendía decirle al otro, ¿sabes qué? Yo tenía estos criterios, pero ahora los cambio. Y los otros dos poderes, que son los que le brindan la fuerza coactiva a las determinaciones que se toman, o sea, que le proporcionan el factor coercible, pues, ¿no? La fuerza que da el Estado, que es el poder ejecutivo y que por otro lado el legislativo te proporciona las normas, y ellos pretendieron ponerse por encima de esos dos y vimos ya lo que pasó y vimos ya lo que sucedió. Entonces, creo que ahí se cometió un tremendo error. Al final de cuentas, hay precedentes en otros lados, hay precedentes comparados en el que han existido este tipo de conflictos y eventualmente las instituciones han tenido la fortaleza para superarlos, para seguir cohesionados, porque el Estado, pues, al final de cuentas no puedes romperlo como tal, porque habría ocurrido un sistema político muy importante que habría afectado, como se afectó, y eso hay que decirlo muy claro, con el paro de labores del Poder Judicial, aunque ellos insistan en que no. Yo creo que sí se paró, apenas se está regularizando, pero siendo uno de los servicios más importantes, no se brindó porque hubo una protesta que incluso ellos decían que era legítima y que tiene que ver con arrogarse derechos que nuestra propia Constitución no brindaba. Entonces, viéndolo desde ese lado, yo, pues, sí, ese es mi punto de vista, ¿no? Pero sí pinto una situación muy conflictiva que tiene que ver con asumir posturas que van estrictamente ligadas con una inclinación política. La verdad esa es, porque nosotros llamamos a la gente
a que constituya su forma de gobierno, las llevamos a las urnas, no los llamamos a otro lado. Entonces, creo que por ahí hubo esa especie de desviación. No necesariamente tiene que ser nocivo, algo vamos a aprender de esto, algo habrá de construirse de esto que estamos viendo, y pues creo que tenemos que seguir. Eso en cuanto, bueno, pues a la reforma al Poder Judicial, que sin duda, como lo decía al inicio, es de los sucesos más relevantes en el 2024 acá en nuestro país, ¿no? Entonces, pues ya entramos en materia en esa, ¿no? En este suceso relevante que es la reforma. No sé si tienes algo. Yo englobaría el 2024 desde una mirada un poquito más amplia, donde efectivamente entra la reforma. Este año que va a concluir ha sido un año muy importante, porque ha sido un año electoral, donde se eligió a una nueva presidenta de la República, la primera mujer. No solo de México, de toda América del Norte. Mira, qué interesante que justamente se elige a una mujer. Sin embargo, bueno, y esto que quiero englobar, quiero decir que la 4T, la Cuarta Transformación, o el régimen que de esa forma se autodenomina, decidió que este 2024 fuera un año donde pudieran ellos consolidar algo que le denominaron el Plan C. Y el Plan C fue que no podían abrogarse, no podían hacerse de todo el control institucional por los caminos que la propia ley, que la propia Constitución que estaba en ese momento tenía. Por lo tanto, el Plan C pasaba por varios caminos, por varias rutas. La primera de las rutas era por obtener una mayoría calificada, de tal suerte que pudieran hacer las modificaciones constitucionales necesarias desde el Poder Legislativo, dígase la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esa era, como digamos, la ruta, porque como estaba la Constitución, no les permitía. La Constitución tenía la construcción de estos andamiajes normativos, no les permitía hacerse del control institucional como ellos querían, como el régimen quería. Las 2/3 partes. Necesitaban las dos. Esto era el Plan C. Y una vez que tuvieran, digamos, culminado su Plan C, entonces podían generar pues la militarización, la reforma al Poder Judicial y una serie de reformas que están cantadas y que vendrán. Es importante decirlo, y esto en abono, porque yo sé lo que me va a decir ahorita el abogado, esto en abono, es importante decirlo que nunca jugaron con las cartas abajo de la mesa. Nunca dijeron queremos el Plan C para no tocar el Poder Judicial, ¿no? Siempre dijeron queremos el Plan C porque vamos con todo a tocar desde los cimientos del Poder Judicial. Nunca dijeron, en esta ocasión no lo dijeron en otras ocasiones, que en otras ocasiones decían los militares a los cuarteles, hoy sí, vamos a militarizar la Guardia Nacional y una serie de decisiones, vamos a desaparecer los órganos constitucionalmente autónomos. Estrictamente una militarización, pero ahorita entramos. Vamos, esto es hasta del librito, Aarón, si habría que dar marometas para darle mucha explicación, pues las damos, pero es una militarización, que la Guardia Nacional forme parte ya, y esté con los mandos militares y forme parte de la milicia en este país, pues no tiene otro nombre, pero además puertos, aeropuertos, puertos fronterizos, todo está bajo el mando de los militares. Si eso no es militarización, pues le podemos buscar el nombre que quieran, pero al final una rosa con otro nombre es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que este fue el año del Plan C. Para mí, 2024 se denomina el año de la consolidación del Plan C. Y lo logran en la Cámara de Diputados. Lo logran por la derecha, lo lograron por la buena, lo lograron por los votos. Y en la Cámara de Senadores lo logran por la izquierda, lo logran a través de la coacción, de la compra, de la presión. Efectivamente, muchos partidos postularon a varios impresentables, a quienes pues había una cola tan larga que se la podías agarrar en cualquier momento y desde ahí apretarlos. Entonces, para mí, este es el año de la consolidación del Plan C y creo que lo que estamos viendo es
lo que apenas empieza de todo un proceso de centralizar el poder, recentralizarlo en las manos del titular del Poder Ejecutivo. Antes de ir con Darvel López, porque seguramente ahí tendrá muchas réplicas ahí. Sí, ya me pegó una patada. Tú, Imposible. sinceramente, ya en un plano de realidad, de la realpolitik, eso que, ¿cómo adquieren a final de cuentas las 2/3 partes, la mayoría calificada en el Senado? Si lo ves así, algo como que, ay, qué malo, y vamos a entrar también al discursito, es que ellos dijeron que eran diferentes, o sea, creo que aquí en China, en todas partes del mundo, cuando hay que ejercer el poder y buscar las reformas o las leyes que bajo la concepción del proyecto político que esté gobernando es el bien mayor, pues buscan con todas las alternativas llegar a tener lo que necesitan tener para que se lleve a cabo eso. Yo siempre he puesto aquí de ejemplo el caso de Lincoln, cómo abolió la esclavitud y fue pues corrompiendo a legisladores demócratas. No había otra opción, ¿no? Pues, no es que esté queriendo comparar, ¿no? Pero Sí, claro. no, Sí, a lo hay que dos voy, puntos de... bueno, a lo mejor en la concepción de algunos será válida, ¿no? Pero bueno, no Yo estoy haciendo esto. entiendo tu argumento, Aarón. pero no, es pregunta Es- porque de repente veo que muchos se rasgan las vestiduras y bueno, que los del PRI, que el mismo PAN vengan y se quejen de eso y que digan, es que ellos son peor porque dijeron que eran diferentes. También tácitamente, implícitamente están aceptando que son unos corruptos, ¿no? Mira, yo creo que desde la Realpolitik no nos vamos a asustar. Esto no sería ni la primera vez y muy probablemente no será la nomás, última mira, para que terminar suceda. esto, porque también a mí me parece que los principales responsables de esto Son pues los que fue quien postularon a los postularon impresentables. Yunes. Por eso Sí, yo, ¿no? por eso yo empecé diciendo, como si habían postulado una andanada de impresentables que tenían una cola larguísima, pues era bien fácil agarrar la cola y desde ahí sostenerlos. Pero aquí yo solamente voy a apuntar 3 cosas de lo que es en la Realpolitik una práctica que efectivamente, Aarón, ni es la primera vez ni será la última. Sin embargo, los actores de la 4T regularmente se instalan desde el pedestal de la superioridad moral y desde ahí se la llevan sermoneando al resto de los actores políticos. Natalia, por Es eso la te digo, verdad. la Realpolitik. A ver, yo Ellos estuve en tienen el sus discursos, yo cada estuve quien en tiene el sus Congreso del discursos. Estado y era increíble ver a cachorros, a hijos de expolíticos o de políticos que habían hecho y deshecho, que salían en medios, que tenían denuncias, instalados desde el pedestal de la superioridad moral, queriendo sermonear a los demás. Creo que esa es una parte que se vuelve ridícula. Pero yo lo sermonean así. A ver, Aarón. Acuérdate cuando llegaban los No, panistas la del verdad Nuevo es Sonora y que decían que iban a borrar el la pasado verdad es que corrupto. no todos Llegan sermonean los así. pavlovichistas y otro Sonora ya. Y que los corruptos de padres y como dejaron. O sea, todos tienen su ¿Por qué? eso te Porque decía no la hay, red, porque todo. no hay una sanción social que debe haber, Aarón. Porque estos micrófonos deberíamos de aprovecharlos todos para recordarles que al menos tengan el pudor que si van a replicar las prácticas de la Realpolitik, al menos no se paren desde la superioridad moral No, a es señalar que ganaron y una hablen, narrativa, y eso es hablen, todo. bueno, ganaron Todo- una todo narrativa, mundo tiene su ganó una narrativa. Bueno, narrativa, pero es entonces válido, sosténla. pero es válido también que deseen controvertir esa narrativa. No, No, Pero es entonces válido. sosténla. No, mira, sí es válido Pero que más lo déjame contradigan. terminar porque tengo 3 temas. Uno es eso, es que se instalan desde la superioridad moral cuando al final son políticos como cualquier otro. ¿Y tú 2, crees que, o sea, les pides que digan la verdad, son políticos como los hemos sido todos en todos los partidos? o al Sí menos, somos, o ¿no? al Como la menos, Yin, como o esa al es la- menos esa es la- no esa es la idea que no subyace. no Robamos, pero sermonees poquito, y como- no evangelices. Y además, ¿sabes qué es lo peor ¿Pero de a quién todo? evangelizan? Que se lo creen, pues. Pero ¿a quién evangelizan? A O sea, evangel- a los demás, a nosotros a no. todos los demás, ¿no? A los Claro. demás. A Aquellos, quien- a aquellos quien pueden tengan ser enfrente. No, aquellos no. pueden ser evangelizados, A quien nosotros tengan no. no, te tratan de evangelizar a ti también, o sea, a quien tengan enfrente, tratan de sermonear
y son incapaces, y te voy a decir algo, yo los he retado muchas veces a que presentemos todas nuestras declaraciones patrimoniales, yo las presenté desde la primera hasta la última, y son incapaces de hacerlo, y han estado envueltos en escándalos como los de la estafa legislativa de la cual tú diste cuenta, y un montón de elementos, y siguen instalados, y eso Eso sí me parece se vuelve algo material concreto, ahí sí que eso se vuelve hasta pero ridículo. Pues que pidas que no, pero lo que no segundo, tengan ese Aarón, discurso de superioridad, pues es un discurso que hicieron y ganan como todos, insisto, tienen sus métodos, sus estrategias y discursos, pero me estás narrativas. preguntando entonces por qué me parece, a pesar de que es una práctica de la Realpolitik, por qué me parece criticable. Y yo la critico básicamente por 3 razones. La primera, porque la hacen políticos normales que sin embargo se paran desde el pedestal de la superioridad moral. Segundo, porque Políticos abona normales, que serían políticos, o sea, anormales. políticos Como dijo, comunes y Intrascendentes, corrientes. si quieres, pues. Políticos comunes y corrientes, políticos como cualquier otro, que hacen las prácticas de políticos como cualquier otro, a quienes ellos voltean a señalar cuando hacen exactamente las mismas prácticas, ¿no? Voltean y señalan cuando ellos realmente en su vida cotidiana replican exactamente esas mismas prácticas. 2, porque ha abonado a la impunidad. Yo no dudo que los yunes tengan un montón, un rosario de delitos, y sin embargo, el hecho de haber votado como ellos querían y de haber cedido al poder, bueno, abona a un circuito de impunidad y a esta idea de que solamente se sanciona la corrupción cuando el poder necesita presionar, gestionar alguna cosa, castigar, es decir, no hay una búsqueda de la justicia o no hay una búsqueda de generar buenas prácticas institucionales, porque al votar inmediatamente los pecados de los yunes quedaron borrados de los registros de la Fiscalía General de la República o de las fiscalías locales. Y lo tercero es que, pues claro, que entonces se vuelve criticable, así como ellos quieren sostener un discurso de superioridad moral no siéndolo, pues evidentemente estas prácticas también los colocan a ellos en la posibilidad de que cualquier otra fuerza política lo señale y ellos tendrán que aguantarse porque están replicando una práctica que no la inventaron, pero que no por eso no deja de ser criticable. Bueno, la verdad es que en realidad la cosa que señalas es no te subas a ese pedestal de superioridad moral, pero yo creo que aquí estamos perdiendo un punto que es esencial, porque podemos criticar a los yunes todo lo que sea, yo no creo que sea válido lavarle la cara de ninguna manera a quien tiene señalamientos tan graves. Yo creo que debería de sí tener una consecuencia el hecho de que te tengas que valer de personajes como ellos. Pero ¿y qué decimos del escapista? Porque el escapista, Daniel Escalante, ¿cómo se llama? Barreda. El DMC, Barreda. Sí, no se necesitaba al Yunes. Escapista, ya estás como, Al Yunes, ¿cómo se llama? ¿Quién le dijo? Sí, Adán Augusto, Adán Augusto le dijo, y Sí. cuando votó todavía tuvo, y un saludo al escapista, dijo, o sea, todavía se lo señaló, y existe una razón para que, con todo lo que señalas muy válidamente, Natalia, le haya dicho, y con un saludo al escapista Daniel Barreda. Fíjate nomás, ese lleva un mensaje muy importante que obviamente sé que no lo vas a No, y presentar, la verdad es que pero si tan criticable uno como lo bueno, otro. a eso me refiero, pues es decir, no tendríamos que estar diseccionando de quién es o tal o cual, o quién está parado encima de una tribuna ejerciendo la superioridad moral de su discurso, cuando existe en todos lados lo criticable, porque aquí hubo fuerzas políticas que postularon a los Yunes y hubo fuerzas políticas que postularon a Daniel Barreda, como se postularon o las que postularon a los del PRD, por supuesto, que se fueron. Por supuesto, es decir, el punto esencial aquí es que el elemento que prevaleció para que se pudieran hacer esas modificaciones o que se lograran las 2/3 partes, no se produjo por generación espontánea, es producto, está condicionado a causas que lo explican, que de ninguna manera pueden justificarlo,
pero que lo explican de manera muy clara. Todos los elementos que prevalecen y que subyacen a lo que sucedió en esa situación tienen unos antecedentes que no podemos cerrarnos a ellos, que es la forma en cómo se hizo la política al postularlos, la forma como se hizo al designarlos, al impulsarlos, y ahí están las consecuencias. Entonces, todos esos son factores y variables que se tienen que tomar en consideración y no solamente ver, oye, pasó esto y lo explicamos única y exclusivamente por la existencia que nos pueda parecer muy grotesca de los yunes, sino que antes está una componenda de cualquier tipo que los puso en ese lugar. Entonces, al final de cuentas son circunstancias que aprovechan los actores políticos y producen lo que hoy tenemos. Es una reforma. La podrás señalar por las razones que tú quieras, pero esa reforma se obtuvo por medio de una votación. Fueron votos por una parte de la ciudadanía y por otra parte de legisladores, donde todos los vimos casi en cadena nacional, porque yo creo que esa fue una de los eventos más vistos, por cierto, sí. ¿No? Que eso habla muy bien, ¿no? de la ciudadanía, porque todo el mundo estaba pendiente a ver qué pasaba y vimos lo que pasó. Entonces, no todo es tan malo, al contrario, yo creo que estamos haciendo una convocatoria como la que incluso se hizo a la ciudadanía, donde se convocaron a casi 100 millones de personas a que salieran a votar. Obviamente no acudieron todos. Pues, 62%. Sí, entonces es un número, pues, no es óptimo, pues, pero al final de cuentas es respetable. Y un poco más alto, ¿no? Pero lo que sí hoy tenemos, y eso no lo podemos negar, y eso es muy bueno, que tenemos una población que hoy está muy activa, que está muy vibrante, que está tomando posiciones y que los actores políticos deberán estar haciendo su trabajo precisamente para convocar o reunir en las coincidencias que puedan tener o a las que puedan llamar para efectos de que se establezca un nivel en el ejercicio del poder. Pues no, yo creo que eso es muy válido. Está el escenario más que planchado para que fuerzas políticas emergentes o de las que quieren figurar puedan convocar a los jóvenes o puedan convocar a la ciudadanía que jamás había sido tomada en cuenta. Hoy Morena ha hecho eso. Morena tiene una base muy sólida de jóvenes. Morena tiene una base muy sólida de personas que no estaban siendo atendidas. Hoy les dicen que son clientes. No, los clientes eran a los que los atendías cada 6 años, que los atendías cada 3 años. Esos eran clientes. Hoy hay personas a las son derechos constitucionales. Sí, son derechos constitucionales que se los tendrá que brindar incluso una nueva fuerza política que eventualmente llegue al poder. Sí, bueno, ¿quieres sobre esto? No, bueno, otra de las cuestiones es también pues de lo relevante que sucedió en este año es la propia elección y creo que vimos una elección también ya muy clara en las posiciones de lo que siempre había dicho López Obrador y el PRIAN le termina por dar la razón. Que era en cuanto a que eran 2 proyectos, el PRIAN junto con el PRD. Claro. No es sintomático de año, por eso, pues, pero ahora, pues sí, pues, pero era yo le llamo, había un cachondeo entre ellos ahí como amigos con derechos y ahora sí ya se matrimonian con la alianza electoral, ¿no? Y ya, bueno, fuera máscaras y hasta empresarios como Claudio X González que está detrás de ellos, ¿no? Y luego por acá surge, pues MSX, a ver, ni yo soy uno del otro, que yo quiero ser una tercera vía. Y había muchas dudas de muchos, en cuanto a si iba a poder mantener registro, sobre todo cuando bajan a Samuel García, o se tuvo que bajar por lo que estaba sucediendo en el Congreso. Traía un envío importante, ¿no? Del Congreso local de Nuevo León. Bueno, y evidentemente creo que lo vieron con miedo y de ambas partes, te voy a decir porque si bien es cierto que yo pienso, no, sí, ahí te va, si bien es cierto, yo pienso
y es más, lo creo firmemente por los hechos que se dieron de cómo el presidente a final de cuentas salva la crisis ahí de hídrica que tenían en Nuevo León. Se ve como, bueno, pues ya empieza una relación más estrecha, y yo creo que el presidente es el que convence a Samuel García que vaya por la candidatura. Por más que te rías, son hechos. No que lo que decíamos que el Mesías era que éramos nosotros. Pues. No, espérame. Entonces, una vez que ella está ahí, es evidente que la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, o sea, a ver, es de librito. También no la puso vas él. a estar atacando también, al tercer lugar. Pero también la puso él. También la puso el presidente. De cierta manera también. ¿No crees? No, sí, pues. Les pegó una pinche engañada, ya sabes cómo es. O sea, acuérdate cómo andaban. Ay, está muy nervioso el presidente porque lleva un mes hablando de Xóchitl y que no sé. Xóchitl Gálvez estaba fuerte, realmente sí representó un peligro para la Ciudad de México, por lo menos en ese momento. Y lo que a mi ver hace de manera muy astuta el presidente, porque es un animal político, es pues a lo mejor terminarles de hacer creer que ella es la que les puede arrancar la presidencia. Eso es lo que creo. Bueno, habría que entrar más a detalles, pero ahorita no hay tiempo. El caso es que cuando está Samuel García, es notable el crecimiento que empieza a tener, y Xóchitl Gálvez, pues, a ver, el segundo lugar no va a atacar al tercero, ¿no? O sea, es de librito, siempre estás enfocado en el primero, pero si empiezas a atacar al tercero, que en ese momento se suponía que era Samuel García, es porque estás sintiendo la lumbre muy cerca. ¿Y cuál es el miedo de la otra parte? Que precisamente yo creo que el presidente ve, o sus asesores, o no, que Samuel García precisamente podría romperles, no ganarles la presidencia, romperles el plan C, que su crecimiento fuera meteórico como parece que venía siendo, y entonces, tú sabes lo que es un paraguas de un buen candidato. A mí me parece que entonces, porque, a ver, el presidente, el poder, podía haber parado esa rebelión que se dio en el Congreso del Estado de Nuevo León, que querían imponer ¿cómo se llama el personaje del PRI, que fue procurador o fiscal de Nuevo León, y Andrés Ibarra, o cómo, Adrián Ibarra, Ibarra, ¿no? Sí, ¿no? ¿De la Garza? No, sí. Adrián de la Garza, sí. Bueno, Adrián de la Garza. Al que le ganó a Mariana. Al que le ganó a la... Entonces, el caso es que, bueno, todos tenían, a ver, le sacaron sus expedientes precisamente cuando no querían darle la licencia a Samuel García, se la dan por presiones ahí que hubo también, tipo los Yunes, pero no hubo ese mismo juego político, operación, cuando iban a imponer no al que quería Samuel García como gobernador interino, ¿no? Entonces pienso yo que el presidente ve el presidente y su gente, que puede arrancar, romperles esto del plan C, ¿no? Entonces, por eso, bueno, viene Maínez, y la verdad a mí me pareció muy interesante lo que hizo, porque prácticamente Maínez no era conocido, y llegar al 11%. Esa cancioncita la traía todo el mundo, ¿no? Sí. Y llegar al 11% en una elección tan polarizada de estas dos partes, donde ya dicen, a ver, sí, aquí estamos proyecto, todos, el PRI, el PAN, el PRD, representamos esto, y Morena, no sus aliados, los aliados allá andan las rémoras que trae, pues porque pues ahorita están a gusto con el poder, ¿no? Pero bueno, lo que representa la 4T o Morena es otra cosa a lo que representa el PRIAN y la cosa esa que era el PRD. Entonces, dado este contexto, también tenemos aquí a una sonorense, Guadalupe Tadei, que lleva a cabo, bueno, es la cabeza de organizar estas elecciones como presidenta del INE, que ya fue aquí presidenta del Instituto Estatal Electoral, en dos ocasiones, bueno, estatales, dos, ¿no? Y la federal. Bueno, el caso es que siempre que ella llevó a cabo aquí las elecciones, siempre ganó la oposición y no hubo judicialización. Me pareció un excelente trabajo. Hace lo mismo ahora este 2010. Era complicado, bueno, se le facilita por la enorme mayoría, ¿no? Sí, hubo una diferencia que era, pero creo que no hubo... Era prácticamente imposible, ¿no?, judicializar diferencias de ese tamaño, ¿no? No, pero... Que sí tuvo sus detalles en la cuestión de la asignación. Pues, como siempre, ¿no? No fue como siempre. Hoy se pretendía que se cambiaran las reglas con las que siempre se habían jugado.
Es decir, ¿Qué asignas? Ah, ok, ya dices en la, de las los temas pluris. de la de la sobrerepresentación. sobrerepresentación. Otra Bueno, falacia, bueno, ¿no? Ahí que- pero son temas importantes. Sí, claro. ¿Por qué? Porque la sombra de lo que se generó aquí nos va a perseguir siempre. Hubo una conducta muy distintiva por parte de la oposición. Uno, a que simple y sencillamente no quieren entender que el surgimiento de un proyecto político denominado Plan C es producto de una negativa a legislar por parte de ellos. Que ellos dijeron, estamos en veda legislativa y es todo lo que tú digas es no. Así fue. Deberíamos estudiarlo, que te encanta la teoría del Estado, qué este calificativo merece. El hecho de que fuerzas políticas digan, no, es que ya todo lo que tú digas es no. Entonces, que la propuesta que surgiera de ese fenómeno político sea, bueno, si no vas a legislar, entonces tengo que conseguir una mayoría, precisamente para que las propuestas que mandaron, que por cierto, beneficiaban a la oposición, la habrían beneficiado a la oposición en la reforma electoral, y nomás no lo quieren entender, es decir, como no lo han interiorizado para decir, oye, sí, pues, digo, o sea, proporcional. no lo han pura. interiorizado, no lo han resuelto, pues, Sí. no tienen tan intrincada la necesidad de que la primer palabra que tú aprendes como oposición es no, que en eso se quedaron estacionados, porque no hubo más, simplemente es no, y hay veda. Es decir, como a nosotros no nos pueden sancionar nadie, pues nomás no, y lo tuyo no va a pasar. Podrá pasar una reforma legal. Una reforma legal, pues sí tenías la mayoría siempre. Pero para eso está el Poder Judicial, pues, no. Pero las constitucionales. Entonces, eso fue, pues no es, porque lo han querido pintar así, la idea de un loco queriéndose apoderar necesariamente del gobierno. Hubo propuestas, hubo una reforma muy significativa del Poder Judicial en el 21, que incluso esa reforma la realizó el Poder Judicial con la aquiescencia del Poder Ejecutivo, que dijo, adelante, Cuando proponga. llevó a cabo a Claro, Saldívar, ¿no? Cuando claro, era presidente claro, de por la Suprema supuesto, Corte. pues después de que llega la veda, todo eso lo explica, pues simple y sencillamente tendría que asumirse una posición un poco más honesta por parte de los opositores para entender que esos fenómenos políticos sí jugaron con una perspectiva de quien ejercía el poder para decir, bueno, esta es la opción que me dejas y esta es la opción que voy a pelear. Y esa fue la opción que se peleó y esa fue la opción que se ganó. Entonces, no es que se proyectó la necesidad porque las dictaduras no se constituyen a base de ganar con votos, pues no funciona así. Bueno, Porque ha con habido votos quienes lo vas a han derrotar. llegado. No, claro, Sí, claro. pero con Muchos, votos, no, pero con votos lo vas a derrotar. Muchos. Pues. O sea, el respeto es más. Yo creo que el presidente fue más respetuoso que muchos presidentes anteriores contra las determinaciones de la propia Corte. Que fíjate lo que le dicen, hoy el presidente autoritario acató todas y cada una de las determinaciones que la Corte señaló. Dije los de la Corte. Bueno, pues eso dijeron. Bueno, dos cosas ahí. La primera es que, bueno, tres cosas. La primera es que efectivamente es el derecho de la oposición decir no. Es el derecho de la oposición de establecer, digamos, coaliciones legislativas para decir no a reformas constitucionales que vengan desde el poder y que traten de modificar el proyecto de un país. Claro que es su derecho. No es espurio, no es bastardo, no es incorrecto, forma parte del propio circuito democrático y para eso existe la oposición. Sospechosa es la oposición que le dice al poder sí a todo. Sospechosa es esa oposición porque el servicio que la oposición le da a la democracia justamente es la de acotar al poder. Y a López Obrador yo jamás lo vería como un loco, lo veo como un hombre común y corriente, un político, un hijo de su tiempo,
un hombre que se formó en política en la época del PRI más duro y más autoritario, que así entiende la política, un hombre que estuvo en la política del PRI, que se ejercía con la mano cerrada desde el poder, así la entiende, la añora. De la corriente democrática, la- ¿no? Y por eso se pues, van de ahí. Pues mira, la corriente democrática fue cuando a él le niegan la gobernatura y entonces a él ya se vuelve democrático. Pero él está formado, él está formado en esa escuela del ejercicio del poder. Y esa es la escuela que él entiende y ese es el proyecto de la 4T. Bueno, dicho esto la oposición no es incorrecta cuando hace una coalición para decir no. Es correcto, es parte de lo que la oposición tiene que hacer. Como tampoco es incorrecto que desde el poder se plantee un plan C que pase por ganar en las urnas las mayorías que necesitan. ¿Qué sí es incorrecto? Que desde el poder se utilicen los recursos públicos para lograr eso, que se eche a andar, como sucedió, toda la maquinaria gubernamental para, a través del uso de toda esa maquinaria, consolidar el plan C que tú estás buscando. ¿Cómo usaron la maquinaria? No, claro, pues todos los recursos, a ver, para nadie es un secreto y no nos vamos a engañar en esta mesa que se operó electoralmente con los padrones de los beneficiarios. Eso ¿Sí? no nos vamos, claro. Pues, no, Ah, a no, ver. por favor. No, pero si tú Digo, arres- no si nos tú vamos arres- a engañar no, en no, esta no, mesa bueno, pero- negando que se no, utilizaron los padrones Pero de ¿cómo? beneficiarios. O sea, ¿dónde Esas- están las- Los padrones las- de sí, beneficiarios las expresiones los tienen las instituciones gubernamentales y se las entregaron a Morena para que a través de los servidores de la nación y de las estructuras de promoción del voto fueran hacia las casas de los beneficiarios a promover el voto y sobre todo a promover la movilización. Aaron, eso, digo, no vamos eso hizo a el PRI, así, perdió en el 2018. Pero mira, No, eso hizo el PRI o y perdió en sea, el 2018. y- Pero además a ver, hay esos que padrones, no, esos, sí. a ver, No, es que Darbe, esa es la verdad. eso Pero sí, mira, no, eso hay, sí hay, nos vamos a, no nos nos vamos a engañemos con jugar lo el que dedo en la comentaste boca. ahorita, porque este gobierno que dejó de López Obrador no tuvo un solo ejercicio de represión de una protesta, uno solo. Como eran habituales, cotidianos y comunes en el PRI de aquellos tiempos. Las condenas internacionales que tenemos, por ejemplo, como Atenco, que surgió en el Estado de México, en el Estado de México de Peña Nieto, que es, cuando era gobernador del Estado de México. ojalá los estudiantes y la gente conociera más a profundidad para que vieran cómo esos que supuestamente son democráticos, brutales a más no poder. No hubo un ejemplo de ese tipo con López Obrador. Es más, los dejaba hacer. ¿Quieren protestar? Protesten. La protesta cuando le tomaron el tren y las protestas de los Se maestros. enojaban porque protegían Sí, las protesten. infraestructuras, o sea, ¿no? que vaya dictador, pues, ¿no? Vaya personaje represor, el O de la mano mano dura. como De dicen. A ninguna ver, manera, oye, Darbe, no, en absoluto pero hubo mano es dura. que aquí la O sea, verdad es que las fuerzas de hay las otras formas de autocontención. Oye, No, es que tú hablaste de las antiguas, dijiste. No, él de está las- de formado las en esa et- escuela. No, Él está no, formado ah, en bueno, esa escuela tú de traes centralización la del idea poder, de que del López PRI Obrador. autoritario. Es que López No, Obrador. por sí, A ver, favor. ¿cómo que? ¿Dónde está lo otro? A López ver. Obrador se creó y se formó y se estacionó en el mundo de los 70 y están muy equivocados porque el López Obrador que gobernó es muy distinto al López Obrador y no porque el anterior fuera autoritario, sino porque tenía esencialmente la idea de llegar al poder Era más incendiario, ¿no? y de quizá un poquito más radicalizado en cuanto a lo que significaban las otras fuerzas. Fue más conciliador en el 2012 y era otro Que el 2006, dice. sí, que en el 2006. Es decir, no estamos hablando de López Obrador que le quieren achacar atendiendo a ese pasado priista que debe ser ignominioso, por cierto, decir que fuiste priista, porque se lo endilgan como una etiqueta, es que tú fuiste también priista y también es No, igual a de ver, los mismos. No, yo creo que una inmensa generación de políticos fueron priistas, fuimos priistas, era la fuerza política pues, dominante. veremos que moderar el punto En las décadas habrá un montón de generaciones que habrán sido morenistas porque hay fuerzas políticas
hegemónicas, y eso sucedió en la época del PRI. Había una fuerza política hegemónica. Él fue formado ahí y es un hombre que extrañaba eso. Por eso mucho de lo que vimos fue la recentralización del poder, fue la desaparición de instituciones que se formaron durante el periodo de la construcción democrática. No les podrá ¿Qué tan gustar, pero democrático sucedió. es que participen ¿Qué que tan democrático es? artificialmente ¿Qué eso, tan o sea, democrático pues, es porque no se que hubo generaron un de montón manera de legítima? alternancias que se le entrega a la ciudadanía, a la organización de los procesos electorales, que a partir de esto hubo la posibilidad de que efectivamente fueran las urnas donde se decidiera? Creo que nadie puede negar que Ahí está el México INE. Ahí vivió. está el INE, ese no se ha Claro, quitado. ahí está el INE. Entonces nadie puede negar que hubo muchas de estas instituciones creadas durante un proceso de construcción democrática y que sí, es verdad, se le arranca al Pero al Natalia, viejo ¿crees régimen. hablas del centralismo como una forma autoritaria? Yo creo que no, ¿no? O sea, podrá ser criticable o no, pero eso es una visión, nada más es otra concepción de organización política, vamos a llamarle así, porque también, Que va acorde que digamos, con nuestra propia que Constitución. le haya quitado ciertas fuerzas a los estados. Ya vimos lo que pasó en los estados también cuando empieza esta democratización, por llamarle así, de colores, o sea que el PAN ya gobierna en el gobierno federal, estados, pues de pronto los gobernadores empiezan a ser como una especie de señores feudales, ¿no? También ahí no hay que idealizar esa supuesta descentralización que se dio, ¿no? Porque también crearon muchos, pero muchos vicios en los gobiernos No, y estatales. es por la forma en cómo Entonces, se constituyeron, pues, o sea, nacieron viciadas, pues, o sea, fueron maneras precisamente de cómo, los partidos negociabas y decías, y ese es un defecto que incluso puedes decir que lo tenemos ahorita todavía. El punto es que cuando tú le quieres dar verdaderamente a la ciudadanía poder, participación, competencia, no lo haces simulando con la creación de organismos que lo que menos eran autónomos, pues ese son actos de simulación, no fueron actos originarios que surgieran precisamente de la participación. muchos Hoy, de ellos, hoy, por pero ejemplo, no, espérate. está el ¿Cómo INE, cuál? y por- yo insisto ¿Cómo que el cuál INAI sí? era una No, parte el INE importante. sí, ¿Cómo cuál sí el INE ahora? sí, el INE sí. Y el INE surge así exactamente en el mismo modelo que tú criticas. O sea, tienes Bueno, un sedazo ahí medio extraño, no, unas lo sí que- lo y que- otras no, no. no Cuando es un todas sedazo medio surgen- extraño, lo que cuando pasa, todas surgen difi- más o menos en la misma no, dinámica. no surgen en la misma dinámica. El detalle ¿Cómo con cómo el INE, surge el INE y cómo surge el bueno, INAI? Bueno, el detalle con el INE, no, el INAI surge de la cesión de las obligaciones que tiene el Estado precisamente para conformar y para que me investigues, y se conformaba no necesariamente con los ciudadanos, sino con acuerdos políticos, ¿Y el partidistas. INE? Por Igual, supuesto, nada igual, más. pero- No, sí, no, espérate. pero- O sea, Pero yo resulta creo que que los tanto- votos, resulta que los votos en el INE los cuentan los ciudadanos. Resulta que aquí importa la participación de los ciudadanos, independientemente de cómo incluso hemos visto cuestiones. Pero surge de muy- esos mismos acuerdos que tú, Claro, que pero tú pero el diseño, deslegitimas no, y que al y lo seguiré deslegitimarlo, deslegitimando. deslegitimas todo lo demás. No Pero estoy sí, deslegitimando sí, lo demás. deslegitimas Hoy reconozco que el los INE ciudadanos, y al INAI no. sí en otros que participan, no, que o los sea, ciudadanos participan de manera muy activa en brindarnos uno de los elementos esenciales, que es la democracia. Es porque en el diseño institucional de ese organismo se involucra muchísimo la ciudadanía. Son los ciudadanos los que van y cuentan los votos. Ahí tú no lo puedes equiparar al INE. Ahora, ¿el INE tiene una función vital? Claro, tenía una función vital, pero había surgido necesariamente de acuerdos para que esos espacios sean lo que era una prácticamente una sucursal pues de elementos partidistas. Eso tenía todo menos de ciudadano, pues. Ahora, puede ser Eso mejorable. desde tu perspectiva, ¿no? Bueno, estoy porque dando- claro, desde tu porque si se la perspectiva preguntan a el otro, INE el sí otro va a tener y el una- INAI el- no. no, por supuesto, O sea, por- entonces el INE claro. no surge de las O la componendas de Comisión partidos Nacional de políticos. Derechos Humanos. No surgen de las componendas de Existen, partidos políticos. claro, pero tiene factores
que lo legitiman a más no poder, que es la participación de la gente. ¿Y en al la contar los Comisión Nacional votos. de Derechos Humanos? Surgió por una necesidad de que se constituyera. Y no surge por acuerdos de los partidos políticos, no nace de ahí. Sí. Ok, sí. entonces, No, entonces si lo hasta- que pasa es si que hay hasta el unas Poder Judicial instituciones que nacía te de gustan, eso. hay No, unas si instituciones que hasta te el Poder gustan y hay Judicial otras nacía que no, nacía así. y a unas les aplicas el argumento y a otras no, o sea, No, este soy surge claro. más de No, tu es que eso- gusto no, personalísimo, y es válido porque no. no es una opinión Yo- yo- subjetiva, yo- yo con- personalísima. Yo considero que el factor en el que la ciudadanía participe es esencial. Que en la construcción de las comisiones estatales y nacionales de derechos humanos, que están estrechamente vinculadas con organismos internacionales, que prácticamente no solamente los vigilan, sino que incluso los protegen del ejercicio de su acción, hay otro elemento que valida los vicios con los que nosotros conformamos e integramos esos organismos autónomos. Ese es el punto. Unos sí cuentan con elementos de validación que los legitiman, hay otros que no. Entonces, claro, tú hablabas en otra ocasión de los que surgieron con motivo de las telebancadas, pues, ¿no? De cuando los televisoras metían a diputados, porque los partidos les daban la oportunidad. ¿Cuáles partidos? Pues no hablemos de ellos. Pero, cuando las construyeron y no, espérate, nos vamos a modernizar y somos, la panacea. Bueno, ya vimos los resultados. Hoy la gente decidió cambiar. Eso es lo que hay. ¿Por medio de qué? Por medio de la participación. Pues mira, yo creo que en este caso, a mí me parece que el Plan C, que es el símbolo del 2024, la implementación del Plan C, no es necesariamente, o sea, ya creo que hay un acuerdo aquí, no es, digamos, desde una visión de un estadista, es desde la visión de políticos que son como cualquier otro, que lo único que tratan es de hacer lo que trata de hacer el ¿No te poder. parece de estadista? Están A ver, lo que trata de hacer conseguir el el poder. plan C Pero es que no me dejas terminar, mira, sin al calificar. Darbe lo has dejado terminar No, siempre, y a mí no no, me has dejado terminar ni me una van a sola acusar vez. de Te ¿cómo vamos se a llama? acusar De de violencia de violencia. género. No, esto no lo es, A para ver, no. Sí, sí, no, pero tienes razón, sí, te interrumpí, perdón, ahorita. Entonces, me a ver, mi el Plan C, pregunta. que es el símbolo de este año, no es otra cosa más que el plan de un régimen integrado por políticos que, aunque hablen desde la palestra de la superioridad moral, son como cualquier otro político de cualquier otra época, es más, hijos de su tiempo, y que lo único que tratan de hacer es lo que trata de hacer el poder: preservarse a sí mismo, ampliarse. El poder es un monstruo que trata de alimentarse del resto de las instituciones para engordarse y para mantenerse en el tiempo. No son otra cosa, no hay más, solamente hay eso. ¿Dónde hay una culpa? Y esto hay que señalarlo. Hay una culpa en una oposición que, si bien es cierto, legítimamente, legalmente, correctamente, se sostuvo en una coalición para evitar algunas reformas constitucionales que podían dañar o lastimar la institucionalidad del país, es importante decir que no lograron construir una fuerza política cercana a la gente, que por mucho tiempo mantuvieron una narrativa muy elitista, que no solo los alejaba del electorado, sino que compactaba al electorado con el presidente de la República. Creo que hay una responsabilidad ahí, creo que esta lógica también de seguir con cuadros que eran impresentables y que luego vimos que eran susceptibles de ser apretados por un pasado lejano o cercano, pero que los podía alcanzar legalmente. Creo que estamos frente a un régimen que lo único que trata de hacer es utilizar todas las herramientas que tiene a su mano, no para otra cosa que no sea autopreservarse en el poder, y frente a una oposición que este 2024 no logró articular
ni un discurso, ni una narrativa, ni una estrategia que le permitiera, ya deja tú ganar la presidencia de la República, romper el plan C, romper esa mayoría calificada, romper ese control hegemónico en una sola mano que al final no le hace bien a nadie. Oye, Natalia, yo sí creo, y sin entrar en cuestiones de evaluaciones, si es bueno, es malo, no, nada más en cuanto al concepto que llamas de estadista, yo creo que sí hay una visión de Estado que pretenden. A ver, la diferencia de un presidente y un estadista es que el presidente se enfoca en los resultados aquí del día a día y probablemente de la elección que viene. El estadista va más allá, trata de ver un futuro, de que las políticas públicas sean enfocadas hacia un futuro que vaya mejorando, ¿no? al país. Creo yo, en la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador, expresidente, que es el líder de este proyecto, yo creo que demostró que sí iba por ser un estadista, en cuanto a que precisamente esto, la reforma judicial, es una reforma judicial, estamos viviendo un momento histórico, insisto, sin decir si es lo mejor o lo peor. Espérame, nomás para terminar. Es algo histórico que se está dando, que va a cambiar toda la dinámica de cómo nos relacionamos con ese poder judicial, que vamos a elegir ahora a los ciudadanos, ¿no? Ese es lo que tanto nos dijeron que no se podía hacer porque iba a haber inflación, iba a ser un desastre, los salarios mínimos, cómo aumentaron. Este año las pensiones. El que pongas como derecho constitucional, no programas, de un derecho constitucional, los programas asistenciales, ese es otro. Y ahí te vas varios proyectos que te indican no quedarse precisamente lo que estás diciendo tú para enquistarse nada más en el poder. Creo que hay una sustancia, vamos a ver con el tiempo si va a ser benéfico o no para el país. Mira, yo estaré de acuerdo con unas cosas, pero creo que sí hay una visión y una construcción de romper con ciertas inercias que se venían dando para encaminar hacia otro rumbo al país. Creo que a mí me parece que mira, bueno, yo sé que Natalia no está de acuerdo con ese punto, pero hay un punto en el que siento que hay una contradicción en lo que comenta Natalia, y tiene que ver cuando comenta y dice, no, pero la oposición tiene como finalidad decirle, no, sospechosa es aquella oposición que le dice sí a todo al poder. Es que no ese es el punto de decirle sí o no al poder, sino decirle sí o no a sus representados. Porque lo que sucedió en la votación, en la elección, no tiene que ver necesariamente con que quieran plantarnos la idea axiomática de que, oye, fueron la utilización desmedida y por eso obtuviste los votos, porque ese es un discurso que busca deslegitimar una orientación que la ciudadanía ya tiene y ya busca. Es precisamente que les gritaron a los que decían no, no vamos a no te vamos a aceptar, le dijeron, pues entonces hazte a un lado. Porque no te entiendo. O sea, que te estás poniendo muy filósofo de Güemes. No, mira, si existían unos proyectos constitucionales que el presidente los ponía a disposición para efecto y que la oposición decía no es decirle no al poder. Tuvo que venir la ciudadanía a decirle, entonces si es no, hazte a un lado. Ese es el punto. No surge en ese momento, es anterior incluso esta voluntad que se presentaba mediante un proyecto que fue avalado también democráticamente de forma abrumadora como quizá no con menor cantidad de votos, pero incluso fue muy sorpresivo. López Obrador tuvo menos cantidad de votos que Claudia Sheinbaum y tuvo menos porcentaje, tuvo el 53%. Entonces, sí, pensé que hablabas de López Obrador. Entonces, pero tuvo el 53%, es decir, una legitimidad que no le podrías negar. Entonces, no merecía siquiera el beneficio de la duda del proyecto que tenía. Bueno, la oposición dijo no la mereces.
hoy entra la ciudadanía. Y así es como va caminando ese proceso de transformación. Eventualmente vamos a ver qué pasa y qué sucede y cómo la oposición puede coordinarse con esa ciudadanía a la que representa y convocar para decir, espérate, yo también puedo formar parte de un proceso de transformación, quizás en otro sentido y quizás en otro camino, pero que le sea atractivo a la ciudadanía para que ella los avale. Hoy, actualmente, se avaló precisamente una visión que los propios opositores y legisladores, cuando estaban haciendo su trabajo, habían dicho no. Entonces, es esta una sanción a esa conducta. No es que ellos se opusieran y dijeran no al poder y por ello merezcan todo el reconocimiento, pues no. No, bueno, dos cosas. La primera es que yo no veo a la propuesta de reforma al Poder Judicial como una reforma desde las políticas públicas. De hecho, en una mesa anterior lo decíamos. No está el planteamiento, al menos el inicial, y todavía no viene el complementario. Aquí lo estoy esperando y creo que lo voy a tener que esperar sentada, porque para me voy a cansar. Que de verdad lo que refleje o que vaya más allá de la simple elección de jueces y magistrados y ministros. Hasta ahí se ha atorado y eso no es suficiente para la mejora al Poder Judicial. Para la mejora al Poder Judicial tendrían que haber habido muchos otros elementos, los platicamos la otra vez, aquí les di una rapidísima lectura y no soy experta en el tema, de al menos 7, 8 elementos donde habría que meter a las fiscalías, a las defensorías de oficio, etcétera. Entonces no me parece que la reforma al Poder Judicial esté planteada desde la perspectiva de políticas públicas con una mirada integral que permita el propósito superior de mejorar el servicio denominado impartición de justicia. Me parece a mí que era básicamente una reforma que tenía que ver con exclusivamente la forma de elección de ministros, jueces y magistrados. Dicho esto, entonces no viene, digamos, desde la mirada de un estadista hubiera tenido una mirada más amplia, más integral, más desde políticas públicas. Segundo, nunca le voy a regatear al presidente López Obrador en los programas sociales. La pensión para adultos mayores creo que sería una mezquindad regateársela. Yo misma la he visto cuando estuve en campaña. Por años he estado trabajando muy de cerca en las colonias y la verdad es que hay muchas personas que esperan cumplir la edad para poder recibir la pensión de adultos mayores. Esa no se la vamos a regatear en lo más mínimo y tampoco creo yo que sería correcto regatearle el incremento al salario mínimo. A mí me parece que, lo decías justamente, creo que lo hemos platicado en privado, que todo este discurso se cayó de si subes el salario mínimo viene el caos. Se subió el salario mínimo y no vino el caos. Sin embargo, hay muchas otras decisiones en las cuales no hay un estadista, en las cuales lo que hay es un político normal que encabeza un proyecto muy exitosamente, tampoco se lo vamos a regatear, es un hombre que supo entender a las bases electorales, que supo hablarle a las bases electorales y que además la gente, el pueblo, se enojan por la narrativa, la gente, el pueblo, no, pero en el caso de él es mucho más congruente, lo que pasa es que ves acá, bueno, ¿verdad? Bueno, acá, ¿verdad? Entonces, Iba a decir son épocas decembrinas, yo creo. Lo que pasa es que iba a soltar acá la lengua y no quiero malas vibras de regreso. Son épocas decembrinas y no quiero malas vibras de regreso. Unos villancicos. Unos villancicos. No, quiero que me lleguen mis galletas de Navidad. Creo que en eso ha sido muy exitoso, pero no significa que esté un estadista ahí enfrente de nosotros. Lo que significa es que es un hombre que supo ejercer el poder, que supo usarlo, que supo poner las instituciones gubernamentales al servicio de su partido. Como hacía mucho tiempo que no lo veíamos, hubo una simbiosis Morena, gobiernos federales, estatales, como hacía mucho tiempo no lo veíamos. Y gran parte de la ciudadanía. Y esto en la operación política, que evidentemente operaban directamente con el electorado, que al que yo no despreciaría jamás, y creo que cada voto que pusieron ahí pues es un voto muy válido y muy respetable. Y lo otro, yo creo que el voto que se dio no fue tanto un voto de castigo a lo que pasó en el poder legislativo, más bien
fue a que la oposición no supo construir una oferta interesante, a que por muchos años hubo un discurso sumamente elitista y a que creo yo que también la ciudadanía tampoco tenía, digamos, un maravilloso punto de referencia de decir, es que cuando gobernó aquel todo era tan bonito que pues entonces quiero volver a eso. Eso también, y esto ha sido bien reprochable en muchos países donde hay dictaduras, el reproche es a que lo que había antes de los gobiernos autoritarios, no les gusta la palabra dictadura, creo que a mí tampoco, y a lo mejor tampoco aplica también, pero sí gobiernos hegemónicos, es que lo que había antes tampoco es para la añoranza, ¿no? Entonces no hay un buen punto de referencia, por lo tanto implica la responsabilidad aún mayor de las oposiciones de construir una buena estrategia para poder vender futuro, porque no pueden vender pasado, porque el pasado no está para presumirse. Sí, de hecho, creo que es de las grandes fortalezas con las que cuenta la 4T, ese pasado que volteas a ver y dices, híjole, sí, no, pues es que... Pero también, también la oposición que se está articulando, también es una fortaleza para ellos también. ¿Cómo? Es una fortaleza también para la oposición, esas circunstancias, el hecho de que... bueno, a lo mejor un MC que viene... Sí, fuerzas emergentes, ¿te refieres? Sí, hablando de marcas, ¿no? Porque si hablamos de los actores, pues en todos los partidos andan como los mismos. Va a haber un nuevo partido, secundarios, de la Marea Roja. Sí, el nuevo. ¿Qué no lo van a lograr, hombre? Sí, ya mero les van a andar concediendo el registro. Guadalupe Acosta ese que, oye, tronaron al pinche PRD y de dónde va a ser, de dónde va a haber ánimo de la gente de darles no les van a conceder el registro y van a tener que ser candidatos por Morena, como algunos. Oye, de hecho aquí te leo un comentario, dice que aquí dice, a mí se me hace que Natalia tarde que temprano la veremos en Morena, dice, y ojalá así sea. Yo soy pro 4T, dice, pero veo mucha sustancia en Natalia, aunque fue un no golpe, esté de acuerdo flor. en esas críticas que hace. Bueno, no, pues no sé, pero saludos, muchas gracias, gracias. Difícilmente encontrarás a alguien que no reconozca en Natalia el talento. Gracias, totalmente. muchas gracias. Bueno, algo rapidito aquí porque hay varios mensajes que me hablan, que me puras dicen porras de la al reelección Barbé. del Toño Estezarán en o sea, como una especie de oasis, ¿no? Me dice, más o menos, hay como 5 comentarios eso de que... No hubo oportunidad de comentarlo quizá, ¿no? Pero sí, valdría la pena en algún momento. Dale, a ver, claro. rapidito, por supuesto que es muy significativo que haya logrado la reelección, pues al final de cuentas sale victorioso. Yo en lo personal no pensé que lo fuera a lograr, pero al final de cuentas está, y es un reconocimiento de la ciudad al trabajo que ha realizado, pues esperemos que sea por el bien. Yo creo que también un poco hablábamos de que la referencia tenía frente a sí a una candidata que, digamos, que cuando había referencias a su trabajo, pues no eran precisamente ¿Qué candidata, la MC o cuál? No, esa era una no, yo sé. No, digamos la candidata que podía, ¿no? Que estaba en una sí, la que traía ropa, la que traía marca, pues, ¿no? la marca sí. potente, pues la marca sí, eso derrotar. Me parece, también... Sí, creo que ahí había sido alcaldesa hacía 20 años y había todavía una memoria de algunas decisiones que se tomaron que no fueron precisamente del agrado de los ciudadanos, ¿no? Y muchísimo menos, por ejemplo, el tema de los tandeos, yo jamás... ¿De los qué? De los tandeos, jamás lo utilicé en campaña, porque me parecía que era una decisión que ella no tenía alternativa, que la debió haber tomado en su momento. Sin embargo, creo que el proceso de implementación generó algunas molestias en los ciudadanos. Y en eso te lo recordaban mucho cuando yo andaba en campaña. Y qué cercano está la cuestión de los servicios. Pues, la verdad ¿no? Para que poder sí. Decidir. Yo nunca lo señalé, nunca lo utilicé en campaña, porque yo era consciente de que a veces desde el poder se toman decisiones de ese tipo y que cuando tienes el valor como actor político de tomarlas, no debieran reprochársete en la historia. Yo jamás, ustedes pueden ver todo lo que yo hablé en campaña, jamás hice alusión a los tandeos, porque soy una convencida de que esa decisión se debió haber tomado y que quizá en algún momento de esta ciudad en el futuro alguien tenga que volver a tomarla. Es muy importante eso, estamos en una situación
de una Muy crítica. sequía, Sumamente crítica, de una sumamente sequía crítica. que desde que se registra las precipitaciones nunca se había registrado una sequía como esta. Entonces, probablemente haya que tomar esa decisión y debemos incentivar a los actores políticos Sí. a que cuando tengan que tomar decisiones valientes y de Estado lo hagan sabiendo que no se les van a volver en su contra en el futuro. Sí, a mí me parece la reelección del Toño algo digna de un estudio, ¿eh? A mí, yo creo que ahí en el Colson, alguien que debería de, porque fue muy atípica, ¿no? O sea, dentro de todo, sigue la ola no baja la ola desde el 2018, y esta elección fue abrumadora. Solamente perdieron un distrito con un tipo impresentable, Santos González, exalcalde de San Luis Río Colorado. Y aquí en Hermosillo, estoy hablando de Sonora, ¿no? Lo único Que esa que también fue pierden es eso. sorpresiva, ¿eh? Ganan todas las alcaldías de las ciudades grandes y medianas De más de 100,000 de habitantes. acá de Sonora, excepto la de Hermosillo. Y además de todo eso, resulta que el Toño es el alcalde más votado de la historia del museo, dentro de toda esta ola abrumadora de Morena, donde, insisto, en Hermosillo ganan los 7 distritos federales, todos los distritos locales, o sea, y el Toño gana. José, a mí me gustaría, yo digo, yo no tengo la técnica para crear toda una metodología de estudio de un académico, pero si alguien me invita a un proyecto y ahí puedo colaborar para un estudio de esto, me parecería muy interesante. O sea, ¿cómo se dio esto? Hay miles de teorías y todo el mundo en su subjetividad pues expresamos, Y a lo ¿no? mejor todos tengan Pero un cacho de razón, ¿eh? Porque las sí, elecciones tampoco se ganan por una cosa, ni se pierden no, por una claro, cosa, claro. ¿sabes? Son Están tormentas perfectas, ¿no? Sí. Y bueno, Están creo condicionadas que Sí, se forman tormentas el Toño perfectas. como candidato, bueno, como alcalde, sabe vender muy bien hay muchas obras de relumbrón, que hay otras cosas que por supuesto ha hecho bien pero creo que sabe muy Ha bien conectado, cómo ha conectar conectado. las ideas. Y otra cuestión, también digo, y no porque estés aquí, pero pues también habría que felicitar a Natalia, que Por supuesto. mantiene más o menos el mismo voto que había obtenido David Figueroa, que ahora está en Morena. El anterior, o sea, era muy complicado para ti, Natalia. Sin embargo, tuviste, dado el historial del partido de MC, tuviste una excelente votación también, y MC aquí creció, ¿no? En Sonora ya Sonora tiene MS presencia en creció. todas las alcaldías con Así regidores, es, ¿no? tenemos Antes no. 65 O regidores. sea, cómo fue la duplicada o triplicada, o no sé, de la multiplicada, No, pues, de pasamos votos? de poco más de 40 a 65 regidores. Tuvimos distritos donde se duplicó la votación. En el caso del Senado, hay que recordar que MC fue la última vez que Aumentaron enfrentó más el del 50%, Senado. ¿no? Sí, Habían tenido porque 80 y fuimos tantos mil. en aquel tiempo se fue en alianza con el PAN y, y ahora que fuimos solos, la verdad es que la votación prácticamente se duplicó. Entonces sí, Movimiento Ciudadano creció y mucho de su crecimiento es porque fuimos solos. Sí, Porque yo también creo eso. aguantamos, Yo también lo creo. aguantamos el vendaval y las presiones del PRIAN para que nos subiéramos a su Titanic, y la verdad es que fuimos solos ya. Y aquí quiero poner nomás algo sobre la mesa. Quien va en alianza con el PAN regularmente pierde. Por alguna razón, incluso el PRI, ahora que fue en alianza con el PAN. Pues, no, que Sí, no, incluso el PRI ahora que fue en alianza con el PAN, comentar. el PRI iba en 2 Sí. dígitos, el PAN en 1 dígito, y eso se revirtió. Ahora es el PAN el que está en 2 dígitos y el PRI en 1 dígito. Algo pasa en esas alianzas donde Acción Nacional es bastante bueno para Canalizar para tomar lo mejor de esas alianzas y beneficiarse. No es criticable, digo, No, es interesante. no, pero la situación pues es cíclica, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla en la posteridad. Bueno, muchas gracias, No, gracias, Natalia gracias Rivera. a ti, gracias. No, gracias. Nos muchas vemos gracias. ya esta mesa pues, Entrando el año, ¿no? hasta el otro Hasta año, sí, entrando el año. porque la próxima semana me voy. 2025. No, esperemos que sea un año mucho mejor. La situación está muy crítica, no solamente en el país, sino mundialmente. Entonces, esperemos que
haya mucha serenidad. Ya Paz. platicaremos de Por las supuesto. perspectivas de crecimiento, de déficit, deuda, etcétera. Todos esos De este vendavales régimen de la van a ser, 4T. todos los vendavales van a ser superados por la Vámonos, capitana del ahora. Le vas a desear suerte No, aquí al no, señor sí, para que no, llegue no, y al, cerramos con eso que dijo. al Juan. de magistrado. Sí sabes que se inscribió, ¿no? No, No pues les- no, no no les- Sí escribió. sabía. No, pues toda la suerte. Ah, No, muchas nos gracias. encantará. No, No, nos muchas encantará verte ahí, por supuesto, será además. excelente. No, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Natalia. No, gracias, gracias. Darvé. Nos vemos el siguiente año en esta mesa. Diego, al público le digo, todavía la otra semana tengo programa, nada más que como esta De mesa todas es maneras no te quincenal. ven. Mande. De todas maneras no te ven. Ya más no me ven. Entonces, da lo mismo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.